Si tuviera que simplificar en, por ejemplo, una pirámide los aspectos clave para ganar masa muscular, está claro que en la base estaría, por ejemplo, el entrenamiento. Tenemos que entrenar. Si no entrenamos, no damos un estímulo a nuestros músculos, pues no van a crecer, no van a experimentar un cambio. Pero a partir de ahí, a partir de que eso es la base, obviamente, tenemos ciertos escalones de más a menos importancia y hoy quiero hablar de esos básicos, de esos que no deben de fallar en una planificación y por los cuales muchas veces hay personas que se ven en un estancamiento del que no salen, del que parece que aun cambiando ejercicios, aun cambiando la rutina, bueno, pues parece que la cosa no avanza. Como digo, vamos a hablar de dos aspectos que considero súper importantes a la hora de ganar masa muscular. Vamos a ver sobre todo cómo podemos llevarlos a la práctica y espero de verdad que este episodio os resulte de ayuda. Antes de nada, como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, bienvenidos una semana más a Lifters, el podcast en el que hablamos de todos estos aspectos y os cuento un poco más mi día a día acerca de entrenamiento, alimentación, aspectos que considero curiosos y con los cuales podéis sacar también bastantes aplicaciones prácticas, así que si queréis conocer un poco más, además de todo lo que cuento aquí, bueno, pues lo podéis hacer en lifters.es apuntándoos gratuitamente a la newsletter. Y a ver, como digo, lo primero es entrenar, obviamente, tenemos que entrenar fuerza, tenemos que levantar cargas, tenemos que hacer ejercicios que impliquen cierta tensión sobre nuestros músculos y el primer concepto que considero importante es ese mismo, la tensión mecánica. Normalmente hay varios factores involucrados en la ganancia de masa muscular, pero uno de los más importantes es la tensión mecánica, ya que obliga al músculo no solo a fortalecerse, sino también a vencer una resistencia, a aplicar fuerza. De hecho, por ejemplo, hay personas que cuando empiezan a entrenar lo hacen en su casa con muy poquito material o lo hacen en un parque de calistenia y al principio sí que se puede ganar masa muscular y con el paso del tiempo tienen que ir metiendo más carga, tienen que ir metiendo lastre, tienen que ir añadiendo dificultad a los ejercicios porque si no esta tensión mecánica se desvanece y por lo tanto no vamos a seguir mejorando. Y por eso muchas veces da la sensación de que, oye, yo entreno en casa de manera minimalista, lo he hecho así siempre, al principio parecía que mejoraba un montón, pero con el paso del tiempo me da la sensación de que me he estancado. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues principalmente por eso, porque llega un punto en el cual esas sentadillas que estás haciendo con tu peso corporal no representan ninguna tensión mecánica. Obviamente, el músculo está venciendo cierta resistencia, pero no es la resistencia suficiente y por lo tanto tenemos que añadir un poco más de lastre, bien en forma de barra y discos, bien en forma de mancuernas, bien en forma de kettlebell o de lo que sea. Y algo que está muy de la mano también con respecto a la tensión mecánica sería el estrés metabólico, que aunque es menos importante que el anterior, también influye en el crecimiento con factores como la acumulación de lactato, hipoxia, inflamación, etc. Yo a este punto no le daría tanta importancia principalmente porque si tenemos en cuenta el aplicar una buena tensión mecánica, se va a dar de forma secundaria. No tendríamos que priorizarlo, por así decirlo, como si fuera el objetivo prioritario del entrenamiento. Partiendo ya de que aplicamos la suficiente tensión mecánica, otro aspecto que considero súper importante es la llamada sobrecarga progresiva. Si siempre levantamos el mismo peso, nuestros músculos no van a crecer. Por lo tanto, esa tensión mecánica, que es el factor prioritario, debe elevarse de manera gradual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy levanto 10, me adapto y mañana levanto 15. A esos 15 me tengo que adaptar y, por supuesto, tengo que seguir subiendo. Tengo que levantar 20. Y a esos 20 me tengo que adaptar y seguir subiendo la carga. ¿Esto se puede hacer de manera indefinida? Bueno, pues está claro que al principio va a ser mucho más sencillo que no, por ejemplo, cuando llevamos 15 años entrenando. Pero lo más común es que este crecimiento se vaya aplanando con el paso del tiempo y por eso hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, levantando más peso, como acabo de comentar, puedo ir añadiendo más carga gradualmente y adaptándome a ella. Luego también lo que puedo hacer es hacer ejercicios cada vez más difíciles. Esto sobre todo va orientado a personas que entrenan con poquito equipamiento, con su peso corporal, que les gustan programas sencillos de calistenia. Bueno, pues en este caso, si al principio, por ejemplo, hacemos unas flexiones en el suelo o las hacemos incluso de rodillas porque no somos capaces de hacer una flexión tradicional normal, bueno, pues lo más común es que con el paso del tiempo vayamos evolucionando a esa flexión tradicional e incluso para añadir más dificultad, pues lo que podemos hacer es ir elevando los pies. De esta manera también estamos añadiendo más carga, entre comillas, estamos haciendo una sobrecarga progresiva sin añadir más lastre. E incluso en un futuro lo que podemos hacer es hacernos con una mochila de lastres, un chaleco, e ir añadiendo peso. Por lo tanto, estaríamos combinando la anterior con una un poco más sencilla, haciendo el ejercicio más complicado con el paso del tiempo. Luego otra, muy sencilla también de implementar, sería aumentar el rango de repeticiones con el mismo peso.
Esto ya he comentado varias veces que también funciona, pero obviamente cuando el objetivo es ganar masa muscular, el rango de repeticiones de 5 a 16 o 20 suele ser el más ideal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si por ejemplo ya hago 20-25 repeticiones en un ejercicio en concreto, pues voy a modificarlo para hacer una variante un poco más complicada, o sencillamente voy a meter un poco más de lastre, voy a utilizar un chaleco, voy a hacer algo simplemente para que ese rango de repeticiones esté entre estos números, entre las 5, que sería el rango bajo, y entre las 16-20 repeticiones, que sería el rango alto. Por lo tanto, es otra forma de lograr esa sobrecarga progresiva necesaria y de generar con el paso del tiempo una tensión mecánica lo suficientemente elevada como para ganar masa muscular. También lo podemos hacer de otras formas, como por ejemplo reducir los tiempos de descanso, aunque no es de mis favoritas, pero también se podría hacer, o aumentando el rango de movimiento. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si a día de hoy hago una sentadilla tradicional, normal y corriente hasta la paralela con X kilos, X repeticiones y quiero mejorarla pero no puedo añadir más peso o no quiero añadir más repeticiones por el motivo que sea, lo que puedo hacer es intentar mejorar ese rango de movimiento haciendo una sentadilla más profunda. Y puedo mover el mismo peso, puedo hacer las mismas repeticiones, pero si el rango de movimiento es mayor, también significa que estamos haciendo esa sobrecarga progresiva. Por lo tanto, es otra forma de hacerlo. Lo ideal es ir variando todos estos factores en un programa a largo plazo y no quedarse únicamente con uno. No quedarse con, oye, tengo que mover más peso, tengo que hacer más repeticiones. Esto en un principio puede funcionar porque estamos muy receptivos, porque sobre todo venimos de no hacer nada y pasamos a hacer algo y por lo tanto las ganancias de masa muscular se disparen. Pero con el paso del tiempo tenemos que, por así decirlo, hacer un programa de entrenamiento mucho más preciso, mucho mejor pautado y como digo, estos dos conceptos, tanto el de tensión mecánica como el de sobrecarga progresiva, deberían ser la base de esos entrenamientos. Así que espero que lo podáis aplicar, espero que os haya resultado de ayuda este episodio. Como digo, tenéis muchos más conceptos, mucha más información en lifters.es. Por ahí os apuntáis y os envío un mail cada semana con más cosillas que podéis aplicar para mejorar ese entrenamiento. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, como siempre digo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Chao.